¿Por qué tengo miedo a cosas tan estúpidas como salir a hablar en público? Si se ponen a pensar, eso es una estupidez. ¿Por qué? Porque nosotros hace miles de años vivíamos de cazar. Ok, no significa que no tenga, o sea, que no hubiésemos tenido miedo hace miles o millones de años cuando íbamos a cazar un mamut o algo así, cualquier cosa que obviamente atente con nuestra vida. Pero mírenlo, ¿cómo decir? Devaluado, deformado, lo que sea que está en nuestro sistema de defensa, por así decirlo. Porque el miedo es un sistema de defensa que tenemos, bueno, tengo miedo a hablar en público. Bueno, sí tenemos, mucha gente tiene ese miedo, pero me refiero, tengo miedo a hablar en público, y en público creo que fueron 23 personas, por así decirlo, y es como, ¿por qué tendrías tanto miedo de hablar frente a personas? No es un peligro real, no es un peligro que atente contra tu vida y aún así tienes miedo. O sea, es una locura para mí pensarlo, claramente, porque, repito, hace millones de años teníamos que matar para comer. Y si no matabas, te mataban. Y es muy estúpido. ¿Por qué? Porque entiendo que le tengas miedo a una persona con un cuchillo, con un arma o algo así. Pero es tan estúpido tenerle miedo a salir a hablar frente a personas que digo, ¿por qué tendrías miedo de eso? ¿Por qué? O sea, no tiene sentido. Y sé que no entraste a este video pensando en me va a dar una solución para no quitar el miedo, pero es literalmente repes. O sea, entre más repeticiones hagas, menos miedo vas a tener. Eso es así, funciona con todo. Lo mismo para entrarle a mujeres, lo mismo para cualquier otra cosa. La práctica es el maestro. Y eso es una frase súper cliché, pero que es 100% verdad. Si tú no practicas, si tú no lo intentas, nunca vas a saber en qué fallaste y cómo poder mejorar. Siempre vas a estar pensando en esto, creo que lo han escuchado millones de veces, en el parálisis por análisis. O en cómo hacerlo mejor y ni siquiera lo han intentado. Pero es parálisis por análisis, en verdad. O sea, quieres tenerlo todo perfecto, pero nunca lo vas a tener perfecto. Siempre te va a faltar algo. Y ese algo te lo da la experiencia. Si no tienes experiencia, no sabes en qué puede fallar, no sabes qué puede salir mal y no sabes cómo arreglarlo. Pero es imposible que lo sepas arreglar si ni siquiera lo has intentado o ni siquiera has pasado por esa calamidad para decir, ok, tengo esto en la cabeza, ¿qué puedo hacer? Y si intento esto, pum, te vas por eso, no funciona, bueno, vas por otra cosa, ¿entiendes? Y cuando te funciona esa otra cosa, bueno, ya sabes que funciona y te vas a ir por ahí. No le tengan miedo a estupideces. Si tienen que hablar en público, hablen en público. ¿Por qué? Porque no vayan a dejar que una simple miedo, pánico escénico se apodere de ustedes. ¿Por qué? Porque son más fuertes que eso. Tienen que tener eso en cuenta. Y eso quiero que se lo metan muy en la cabeza. Son más fuertes que cualquier otro miedo estúpido que no sea un miedo real. Que un miedo real es un miedo a la muerte, un miedo a que una persona te venga a atacar. Eso es un miedo real. Y cuando tú pases ese miedo real, ahí hay de dos. O reaccionas o te quedas paralizado. Que esas son las cosas que pasan, por si no lo saben. Si no lo han visto, una persona que tenga mucho miedo se queda paralizado o reacciona. Yo creo que soy de las personas que me quedo paralizado. ¿Por qué? Porque lo viví una vez que tiraron un tiro, valga la redundancia, al aire y pues me quedé así. Y otra vez que me pasó que una persona así como se desplomó y me quedé así también. Entonces es como, tienen que aprender qué miedo padecen ustedes y cómo afrontarlo. Obviamente son cosas que la repetición te la da. O sea, si tú escuchas 40 veces al día tiros, 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 tiros y tiros, pues ya tú vas a decir, ok, otro día más en la oficina. Pero si no, tienes que intentar hasta que te quites el miedo. Y eso le pasa a mucha gente, por ejemplo, con las mujeres. Pero bueno, no voy a explayar más sobre eso porque pues es obvio y ya se lo dije antes. La única forma de que se les quite ese miedo es hablar con mujeres.